Buen y bendecido día. Bienvenidos a nuestro último módulo de esta asignatura de Derecho Tributario de la carrera de Derecho en la institución IESI. El día de hoy vamos a hacer referencia a un tema súper importante para quienes somos abogados y tenemos que relacionarnos con el ámbito administrativo tributario y está referido a los deberes y los ilícitos tributarios. A razón de esto, el contenido programático que vamos a revisar el día de hoy está referido a las nociones básicas de los deberes tributarios, algunas consideraciones generales de los ilícitos tributarios. Y sin más preámbulo, vamos a sumergirnos en el desarrollo de esta unidad temática. A razón de esto, es necesario conocer lo que se entiende por deber tributario. El deber tributario no es otra cosa que esas actuaciones que están dispuestas por ley y que debemos cumplir. Es decir, estamos obligados por lo que nos establece la ley. Evidentemente, en primer momento, el Código Orgánico Tributario, pero también existen otras leyes como son las leyes especiales con carácter tributario que vienen a disponer algunos deberes de carácter tributario. De seguida vamos a hacer la clasificación de los deberes tributarios. En efecto, tenemos deberes formales y deberes materiales. Cuando hablamos de deberes formales, están referidos a todas esas actuaciones que están vinculadas con las obligaciones de hacer, en esa teoría grande de las obligaciones. En tanto que cuando hacemos referencia a los deberes materiales, estamos haciendo mención a esas obligaciones de dar dentro de la teoría general de las obligaciones, porque estamos obligados es a la entrega de una cantidad de dinero para el fisco. A razón de esto, vamos a mencionar que el deber material tributario, como se dijo, está vinculado con esa actuación de dar al que estamos obligados nosotros por el principio constitucional que dispone que todos tenemos ese deber de coadyuvar al Estado en los gastos públicos a través de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Entonces, a razón de esto debemos mencionar que el deber material tributario es el pago que nosotros tenemos que entregarle a la administración tributaria. Y existen dos elementos fundamentales e inexorables dentro del deber material tributario. El primero de ellos está referido a la determinación de la cuantía del tributo. Y esto lo vamos a obtener cuando hacemos esa determinación del tributo, bien sea por sujeto pasivo o la autodeterminación o cuando nosotros nos ayudamos de la administración tributaria, vale decir, cuando hacemos la determinación mixta o cuando la administración tributaria ejerce su poder y nos establece cuál es el monto a pagar. El pago correspondiente es el otro elemento indispensable dentro del deber material tributario y este está establecido a que nosotros tenemos que hacer el pago bajo la forma y bajo la oportunidad establecida. Es decir, si yo voy a hacer un pago, por ejemplo, de el impuesto sobre la renta por persona natural, debo recordar que debo hacerlo si es una sola porción en el mes de marzo, pero si es considerado hacer un pago fraccionado, entonces debo hacer el pago, primera porción en marzo, segunda porción en la primera quincena de abril y la última porción en el finales del mes de abril. Importante e interesante considerar que la forma con la que debemos hacer el pago debe responder a las exigencias de la administración tributaria. Si la administración tributaria nos indica que nosotros tenemos que pagar a
de manera electrónica, porque nos da la opción de pago por taquilla en banco o hacerlo por la banca virtual, nosotros tenemos que hacerlo de la forma o de la manera que hemos elegido. Es decir, si nosotros vamos a hacer el pago de manera física por taquilla, tenemos que imprimir 3 planillas de la declaración para poderlas llevar a la taquilla del banco. Ojo, pero si lo vamos a hacer por vía electrónica, simplemente accesamos al vínculo establecido dentro del portal del CENIAT para poder acceder a nuestro banco o institución financiera y desde allí hacer el respectivo pago. Y la oportunidad es en la fecha establecida por la administración tributaria, porque si pagamos en un tiempo distinto al señalado, podemos caer en un incumplimiento, es decir, en un retardo del pago, lo que conllevaría a un ilícito tributario. En cuanto al deber formal tributario, debemos señalar que, como se dijo al inicio de este encuentro, es una obligación de hacer que comprende algunas actuaciones que nosotros tenemos que realizar según lo establecen las leyes o el Código Orgánico Tributario, específicamente en el contenido del artículo 155. Eh, y proviene efectivamente de lo que dispone el Código Orgánico Tributario y las leyes tributarias establecidas. Como lo señala la sentencia del Juzgado Superior Tercero del Contencioso Tributario del área metropolitana de Caracas en el expediente 00171 del año 2010 en el caso Radiotor contra la Administración Tributaria CENIAT. El deber tributario comprende estos 3 elementos: la obligación de hacer, el cumplimiento de un conjunto de imposiciones o de actuaciones y finalmente que tanto el deber de hacer y ese número o conjunto de imposiciones provengan efectivamente de lo que está señalado, tanto en el Código Orgánico Tributario o en las leyes en materia tributaria. Para poder establecer cuáles son esos deberes formales que dispone el Código Orgánico Tributario vigente, es menester hacer la consideración de lo que establece el artículo 155. El artículo 155 se divide en 8 numerales, pero a razón de hacerlo de manera más sencilla, vamos a revisar el 155.1 que refiere a el deber formal cuando lo requieran las leyes y los reglamentos. En este caso, cuando lo requieran las leyes y los reglamentos, tenemos como deber formal el llevar en forma oportuna los libros y registros especiales. Cuando hablamos de libros y registros especiales, tenemos que hacer mención a los libros de compra, los libros de venta, el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario y los registros especiales, todos aquellos que tengan que ver con el registro de información fiscal y cualquier otro que sea necesario. También dentro de ese numeral primero del artículo 155 del Código Orgánico Tributario se establece el mantenimiento de los libros y registros en el domicilio del contribuyente. Es muy frecuente que algunos contribuyentes envíen a los contadores públicos que llevan la empresa a sus oficinas contables los libros y los registros, es decir, las facturas. Y cuando viene alguna fiscalización, van a ser multados producto de que no tienen dentro del establecimiento comercial los libros ni los registros. Entonces es importante cumplir con ese deber formal que está referido al mantener los libros y la facturación dentro del domicilio del contribuyente. De la misma manera, está dentro del artículo 155, en el numeral primero, el inscribirse en los registros pertinentes. Y uno de los principales registros es el registro de información fiscal. Sin embargo, no es el único que existe. Existen otros registros, como por ejemplo el registro referente a las
contribuciones para fiscales, como son el INSES, el Seguro Social, entre otros. De la misma manera, existe dentro del numeral primero del artículo 155 del Código Orgánico Tributario el deber formal de insertar o colocar el número de inscripción y actuaciones tributarias. Es decir, nosotros en cada una de las actuaciones tributarias que llevamos tenemos que incorporar nuestro número de registro de información fiscal, porque esto hace presuponer que soy yo el que está actuando y no está actuando otra persona. Em, Otra de las consideraciones que se deben hacer dentro de este 155.1 como deber formal está la de notificar las modificaciones que alteren los registros respectivos. Imaginemos que el día de hoy nosotros hemos cambiado de domicilio fiscal, ya no estamos en la carrera 10, número 4, raya 33 en La Concordia, municipio San Cristóbal del estado Táchira, sino que estamos ahora es en Barrio Obrero, carrera 2, número 34 en Barrio San Carlos. En este caso, hemos alterado totalmente nuestro domicilio fiscal y por tanto debemos hacer esa notificación a la administración tributaria en el preciso momento que hemos realizado esa alteración del respectivo registro. Otro de los deberes formales dispuestos en el artículo 155.1 es el de presentar dentro de los plazos fijados las declaraciones. Ejemplo de esto tenemos la declaración del impuesto sobre la renta, el cual tiene por norte que se va a declarar el impuesto antes de que finalice el mes de marzo de cada año calendario. Es decir, si nosotros presentamos nuestra declaración el 1 de abril, sabemos que estamos haciendo una declaración de forma extemporánea. Y finalmente, dentro del numeral primero del 155, están también solicitar a la autoridad permisos previos y de locales. Todos aquellos permisos como patentes, autorizaciones, entre otros, deben haberse realizado previo a la realización de la actividad económica para que se sobreentienda que hubo una auditoría o que hubo una verificación de las actuaciones previas antes de poner en funcionamiento el local. De seguida también vamos a revisar cuáles son los demás numerales que contempla el artículo 155, es decir, el 155.2, 155.3, 155.4, 155.5, 155.6, punto 7 y punto 8. Dentro de esos deberes formales está el de emitir documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades ya requeridos. Específicamente, aquí estamos haciendo mención de la factura bajo las formalidades que trae la ley del impuesto al valor agregado y las providencias administrativas emanadas del SENIAT, bien por facturación electrónica a través de la máquina fiscal con todas sus exigencias, entre otros. Luego tenemos exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercio y los libros y registros especiales mientras no prescriba el tributo. Porque recordemos que el tributo eh, tiene un lapso de tiempo que permite que pasado el mismo, el obligado tributario pues pueda en todo caso excepcionarse y no pagarlo. Pero mientras no prescriba el tributo, el obligado tiene que hacer lo propio para poder hacer el pago del mismo. Luego tenemos dentro del 155 contribuir con los funcionarios en la realización de inspecciones y fiscalizaciones. Imaginemos que el día de hoy llega a nuestro local comercial un funcionario del CENIAD a hacer una inspección o una fiscalización. Pues nosotros tenemos que contribuir con el funcionario para que él pueda realizar su trabajo tal cual como está dispuesto dentro del acta de inspección o de la fiscalización. Otro de los deberes formales dispuestos en el 155 es el de exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes y documentos. Aquí estamos hablando específicamente de la cartelera tributaria que tiene que estar eh, presentada específicamente
en la sala de nuestra empresa para que se pueda, en la sala o en la oficina principal de la empresa, para que se pueda evidenciar si se ha cumplido con el deber de declarar a tiempo o si se tiene efectivamente el RIF al día, entre otras. También está el deber formal de comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Imaginemos que la empresa ha cambiado, ya no es un contribuyente de carácter formal, sino es un contribuyente especial. En ese caso, también tenemos que hacer la comunicación para que el SENAT conozca lo necesario. Y comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida. En este caso, estamos hablando que la Administración Tributaria nos ha notificado que debemos presentarnos ante la Administración Tributaria, específicamente en una de las sedes de la gerencia. Y allí, en la hora, el lugar establecido, nosotros tenemos que presentarnos para recibir de la administración alguna notificación, entre otras cosas. Y también está el deber de dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes y providencias que emana de la administración tributaria. Habiendo entonces considerado lo que son los deberes, tanto materiales como formales, es menester señalar quiénes deben cumplir los deberes formales. Los deberes formales los deben cumplir en primer momento la persona natural, es decir, la persona, individuo de la especie humana mayor de edad que incursa en alguno de los hechos imponibles y que efectivamente hagan nacer el deber formal. Pero también puede ocurrir que la persona jurídica esté llamada a cumplir el deber formal, pero en este caso, como es un ente jurídico ficticio, la persona que va a cumplir con ello va a ser el representante legal. Luego tenemos las entidades que constituyen una unidad económica y dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. En este caso, estamos haciendo referencia a todas aquellas unidades económicas que tengan un patrimonio, por ejemplo, una sociedad hereditaria, una comunidad de cónyuges, entre otros. Y de seguida vamos a revisar lo que es el ilícito tributario. Cuando hablamos de los ilícitos tributarios, tenemos que hacer referencia a que los mismos se enmarcan en ese incumplimiento que en un momento determinado puede caer la persona obligada o llamada sujeto obligado tributario. Es decir, incumplió, no hizo lo que debería hacer, bien sea con el pago o bien sea con alguno de esas actuaciones que ha debido cumplir. Y la clasificación tenemos los ilícitos tributarios formales, los ilícitos tributarios materiales y los ilícitos tributarios penales. Cuando hacemos referencia a los ilícitos tributarios formales, estamos haciendo mención al hecho de que en este caso la persona ha incumplido con alguna de las actuaciones dispuestas en primer momento en el Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 155. Pero cuando hacemos mención a los ilícitos tributarios materiales, estamos haciendo referencia a que la persona del obligado tributario dejó de hacer el pago respectivo cuando tenía la oportunidad, es decir, el plazo y no lo realizó a tiempo. Y si hablamos de los ilícitos tributarios penales, son todas aquellas conductas que son castigadas, evidentemente con prisión para aquella persona que la cometa, bien sea porque o bien está defraudando al fisco estableciendo cantidades inferiores para tener menor pago o que está revelando alguna información que es confidencial. En estos casos, pues evidentemente se va a castigar con un ilícito tributario penal. eh, mm, este, Privando de libertad a la persona que esté considerada en esa situación.
Y dentro de las sanciones tributarias, nosotros vamos a conseguir distintas sanciones. Entre ellas están prisión, multas, comiso y destrucción de efectos materiales, la clausura temporal del establecimiento, así como la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones. Cuando hablamos de prisión, evidentemente es porque se ha cometido un ilícito tributario penal. Y en este caso, ha habido una defraudación o se ha revelado información confidencial y en ese caso, pues la persona va a estar castigada con privación de su libertad. Tenemos también las multas cuando la persona ha incurrido en alguna situación de reincidencia o que por el contrario no haya pagado a tiempo el impuesto. El comiso y la destrucción de efectos materiales significa que el funcionario de la administración tributaria se ha percatado que la mercancía que tiene un determinado comerciante no ha sido obtenida de la manera más legal. En función de esto, el funcionario lo que hace es tomar la mercancía y hacer la respectiva destrucción, pero haciendo el procedimiento necesario y respectivo. Luego tenemos la clausura temporal del establecimiento. En este caso estamos haciendo mención a que hay un cierre temporal del establecimiento, no por parte del empresario, el obligado tributario, sino por parte de la administración. Generalmente se identifica cuando hay un aviso que dice infractor, cierre del establecimiento desde hasta. Entonces, en esta fecha, esta persona no puede abrir, entrar ni sacar ningún elemento que esté dentro de ese establecimiento comercial. Y la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones está referido a aquellos obligados tributarios que en un momento determinado hayan revelado información que sea de carácter confidencial, como por ejemplo un comisario, un contador que trabaje en una institución, bien sea financiera, o de seguros o reaseguros, o en una empresa que evidentemente no puede revelar esa información porque se considera información de carácter confidencial. Ahora tenemos finalmente las causas de extinción de los ilícitos tributarios. Se extingue el ilícito tributario por muerte, muerte de la persona que es el obligado tributario. Luego tenemos por el perdón, también conocido como la amnistía, que puede ser dada por la administración tributaria. Y en el caso, pues, allí se considera que la administración tributaria o el Ejecutivo Nacional ha dejado sin efecto la obligación. Otra de las causas de extinción es la prescripción, es decir, por haber corrido el plazo establecido para que el tributo prescriba o quede sin efecto, y todas aquellas que dispongan el Código Orgánico Tributario. Así las cosas, pues hemos visto en esta unidad temática lo que son los deberes tributarios y los ilícitos tributarios. Les invito a que revisen este material que está presentándose a continuación, que es el Código Orgánico Tributario y el artículo comentado de los deberes ilícitos tributarios disponibles en este enlace para que ustedes puedan desarrollar la actividad evaluativa, que está dispuesta como un cuestionario que tiene una duración no mayor a 10 minutos y que efectivamente tiene preguntas de verdadero y falso. Entonces, con una única respuesta y una única oportunidad de presentación. Entonces, tengan en cuenta el tiempo, tengan en cuenta también la fecha en que abre el cuestionario, la fecha en que cierra y tomen las previsiones del caso para que no los tome por sorpresa algún factor, como por ejemplo que haya interrupción o bien del servicio eléctrico o bien del servicio de Internet. Así las cosas, con esta unidad temática, nosotros hemos hecho un recorrido durante nuestra asignatura de elementos fundamentales para el ejercicio
de la abogacía. Y por eso es que durante nuestra asignatura o unidad curricular, nosotros hemos evidenciado los aspectos fundamentales de la hacienda pública y la actividad financiera del Estado, reconociendo cuáles son estos elementos de la actividad financiera del Estado y vinculándolos con la hacienda pública. De seguida, nosotros hicimos algunas reflexiones sobre las nociones básicas del derecho tributario. Ahí aprendimos lo que era el derecho tributario, la clasificación del derecho tributario. También hicimos lo propio haciendo algunas reflexiones sobre los elementos fundamentales del tributo y señalamos lo que era la obligación tributaria y por si fuera poco, cómo se podía determinar la obligación tributaria. De seguida, nosotros hicimos lo propio haciendo algunas consideraciones de las nociones básicas de los tributos, clasificándolos en impuestos, tasas y contribuciones y haciendo la referencia a que existen tributos de carácter nacional, así como tributos de carácter municipal y estatal. Y finalizamos el día de hoy considerando algunas nociones de los deberes e ilícitos tributarios para que podamos concienciar esa necesidad de aprender lo que es el deber y que en caso de incumplimiento del deber vamos a estar sometidos a unas sanciones que llevan consigo el ilícito tributario. Así las cosas, les invito a que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este módulo en particular, lo hagan saber bajo los canales respectivos de el IESIF. Y de la misma manera, les invito a que se acerquen a la sede de el IESIT para que puedan traer algún juguete para regalar una sonrisa en Navidad, ya que se está apadrinando un sector, una comunidad vulnerable que tiene niños y que efectivamente se quiere llevar un poco de alegría para esos niños que van desde 2 meses de edad hasta 14 años. Entonces pueden traer juguetes nuevos o usados, pero en perfecto estado, para regalar en esta época decembrina una sonrisa a estos niños. De la misma forma, antes de terminar, quería invitarles a aquellas personas que tienen alguna evaluación pendiente, que estén al día con la actividad de nivelación. Recuerden que esta actividad de nivelación les permite recuperar una sola de las actividades que ustedes dejaron al pendiente por X o Y razón. Entonces, tomen en cuenta la fecha en que se abre o se apertura y en la fecha en que se cierra y cuál es la actividad que se está exigiendo. Y de la misma manera, les invito a que llenen una actividad de tipo formativa más no sumativa, que permite consolidar el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta unidad curricular. Así las cosas, me despido de ustedes, no sin antes bendecirle y desearle todos los éxitos del mundo y millones de bendiciones para usted y su familia. Nos vemos pronto y se despide de ustedes Mariana Buitrago. Hasta una próxima oportunidad.